Hola a todos, espero que estéis pasando una semana fantástica. Vamos en el vídeo de hoy a terminar ya, aunque lo hemos hecho de manera muy genérica, el tema de comunicación. Vamos a ver los últimos factores que entendemos como muy importantes también en este tema. Y bueno, pues aunque los desarrollemos levemente, pues al final del vídeo también daremos una serie de pautas generales que englobarán pautas también relacionadas con la temática de los vídeos anteriores, por lo que os recomiendo que si no los habéis visto todavía, pues los veáis. Os dejo arriba, os iré dejando los links y abajo también para que podáis acceder a ellos y podáis completar la información. Y al final de este vídeo, pues lo que haremos es dar una serie de pautas y de estrategias que podréis ir incrementando o implementando poco a poco y que os ayudarán a que podáis ir mejorando vuestra comunicación durante este año, que era un poco el propósito que os veníamos planteando. Pues bien, en la comunicación uno de los factores que también es muy importante es el tema de la voz. Y sobre la voz vamos a hablar en este vídeo, y otro de los factores muy importantes es el de la imagen que damos. Pues bien, sobre la voz hay que decir que participa no solo, y es importante no solo porque de alguna manera acompaña al mensaje que emitimos, sino que, bueno, incluso para ciertas comunicaciones, es decir, la comunicación, por ejemplo, que se desarrolla a través de teléfono, pues la voz es básica. Con la voz hay ciertos factores, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, la tonalidad. Si es un tono de voz más agudo o más grave, podremos conseguir determinado tipo de cosas. Si es una voz que el mensaje lo hacemos mucho más lento y más pausado, podremos conseguir otra serie de cosas. Es decir, hay que pensar que la voz realmente son ondas y que con ello estamos transmitiendo energía. Es decir, a lo mejor si hacemos un discurso mucho más rápido, pues a lo mejor estamos demostrando o nerviosismo o estamos demostrando pues esa energía, ese positivismo, esa sensación de que el tema a lo mejor pues nos interesa, ¿no?, lo que estemos hablando. Si hablamos un poquito más lento, pues a lo mejor lo que estamos intentando transmitir a la persona es tranquilidad, es control de la situación, a lo mejor es incluso el que la persona pueda llegar a tranquilizarse. Si utilizamos un tono más agudo, pues probablemente podamos conseguir en la persona pues que esté más intranquila. Incluso puede llegar, ciertas tonalidades de voz aguda pueden llegar a dificultar bastante la comunicación porque se hacen como más desagradables. De hecho, por ejemplo, las mujeres pues solemos tener ese problema, sobre todo cuando o nos ponemos más nerviosas o nos ponemos enfadados porque al levantar un poco la voz tiende a ser más aguda, ¿no? Y es muchas veces por lo que nos suelen tratar como somos más histéricas o parecemos más histéricas o somos más nerviosas, ¿no? Es precisamente por esa tonalidad aguda. Entonces, por ejemplo, hay políticos que trabajan el tema de la voz, porque una voz más grave es una voz que genera mucha más fuerza, da sensación como más de fuerza, como más a lo mejor de profesionalidad. Entonces se suelen trabajar las voces como más de credibilidad, ¿no?, de seguridad, credibilidad, de poder incluso. Entonces se suelen trabajar más en la tendencia a hacer voces más graves. Esto se hace mucho en política y los que sois de mi época, pues probablemente os acordaréis de Margaret Thatcher. Bueno, pues cuando llegó a la política, que tenía una voz mucho más aguda y gracias pues a sus asesores no solo cambió su imagen, que si podéis acceder a algún vídeo de Margaret Thatcher pues al inicio, en sus comienzos en política, y al final pues veréis cómo no solo cambió la imagen, sino que también utilizaba tonalidades un poco más graves en su voz.
También no solo la tonalidad es interesante, sino que hay que utilizar las diferentes cadencias, es decir, una entonación igual en todas las frases o en un discurso, bueno, pues evidentemente al final no llama la atención, es decir, provoca una monotonía que también puede dificultar ese mensaje. Es decir, si nosotros no es lo mismo que hagamos una misma frase con diferentes entonaciones, con una entonación, por ejemplo, al final que suba o una entonación, por ejemplo, que baje. Yo os invito, por ejemplo, a que probéis la misma frase y que al final tendáis a hacer la entonación hacia arriba o tendáis a hacer la entonación hacia abajo y que incluso os podéis grabar para que os deis cuenta un poco de la enfatización del mensaje. Es importante esto no solo, ya os digo, pues por ejemplo para docentes, profesores, personas que hagan cursos, conferenciantes, locutores de radio, locutores de televisión, sino que realmente es importante para todo. También, por ejemplo, los comerciales. Serían personas que deberían de trabajar todo este tipo de cuestiones, ¿no? El ir modulando la voz a lo largo de su mensaje. Los teleoperadores deberían de darse cuenta de pues de que una voz mucho más lenta a lo mejor tranquiliza a la persona y que una voz mucho más alterada o mucho más rápida, incluso mucho más aguda, al final lo que consigue es poner nerviosa a la otra persona. Entonces hay que tener en cuenta que no solo lo que decimos, sino el cómo acompañamos ese mensaje que estamos emitiendo. Y ya por último, ten en cuenta tu imagen, piensa qué imagen quieres dar y qué imagen estás proyectando. Piensa, analiza un poco el cómo te estás vistiendo, cuáles son los complementos que llevas. Y ante la duda, pues mi recomendación es que vayas un poquito más a lo sobrio, es decir, por ejemplo, complementos menos llamativos. Si tienes duda, pues no utilices estampados, utiliza colores más sobrios en el vestir, da una imagen aseada. Ten cuidado también, por ejemplo, con los olores. Piensa que existen estudios que han demostrado que también el olor comunica, o comunica hasta tal punto que a veces la compatibilidad genética se transmite a través del olor, aunque no seamos conscientes de ello, y que por eso pues, no debemos de utilizar productos muy fuertes o perfumes muy fuertes, porque por una parte estamos tapando los nuestros propios y por otra parte incluso estamos agrediendo o estamos metiéndonos en la esfera física de la otra persona. Es decir, piensa que en las relaciones cada uno tiene un espacio físico y dependiendo de la relación que establezcas, incluso la distancia en una conversación viene marcada pues, por la calidad, de alguna manera, de esa relación. Bueno, pues ese espacio físico que necesitas en concreto con una persona o con otra, o que variará con una persona o con otra, pues también pasa con el tema del olor. De alguna manera estás invadiendo su espacio físico. Entonces, ten en cuenta esto pues, para no agredir y para no invadir a la otra persona, porque el espacio físico muchas veces lo que hacemos es nos echamos así para atrás, pero en el tema del olor pues no podemos coger y no podemos taparnos, ¿no? Porque está mal visto, ¿no? Y bueno, pues por último quería daros una serie de pautas que podéis adoptar. En primer lugar, deciros que el autoconocimiento siempre es la base también, no solo de la mejora de uno, y que por lo tanto el autoconocimiento os va a facilitar una mejora en la comunicación, y por lo que os propondría que bueno, pues buscarais en internet, hicierais alguno de los test que están establecidos pues para que vierais, os conocierais un poquito más y veréis cuál es vuestro canal preferente y cuál es el porcentaje en los que os manejáis mejor. Normalmente normalmente la gente suele ser auditiva,
o visual, y hay menos proporción de personas kinestésicas, hasta tal punto que normalmente pues en un grupo a lo mejor de 15 pues encuentras la mayoría que son los 15, a lo mejor de los 15 pues encuentras que todos son visuales y a lo mejor 3 personas son auditivas, y a lo mejor entre ellos a lo mejor incluso alguno es kinestésico, ¿no? Pero la proporción de las personas kinestésicas es mínima. Luego intenta identificar siempre el canal preferente. Os dimos una serie de pautas en el vídeo primero, que si no, pues te recomiendo que lo veas, para identificar cuando una persona puede tener un determinado canal preferente, y que lo uses, que te acostumbres hasta que llegue un momento que en la comunicación lo hagas de manera natural, hayas identificado siempre a cualquier persona que venga y se ponga a hablar contigo y su canal preferente, que además te acostumbres a utilizar frases en las que intervengan los diferentes sistemas de representación o los sistemas con los que puedas llegar a todas las personas independientemente del canal, es decir, que puedas utilizar expresiones, por ejemplo, para una persona auditiva, para una persona kinestésica, para una persona visual. Y que cuides mucho, empieces a cuidar pues los microgestos de la cara, la posición del cuerpo, la posición de las manos, que cuides la posición de las piernas, que empieces a ser consciente de los microgestos, de las posiciones corporales también de las otras personas, para que puedas ir de alguna manera siendo consciente de todas ellas y pudiéndolos interpretar bien. Piensa que realmente todos somos expertos en comunicación porque es algo que llevamos ya innato. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de lo que quiere significar, o no queremos ver cierto tipo de detalles que nos está mandando la otra persona. Acompaña a tu imagen con la vestimenta y con los complementos adecuados para la imagen que quieres transmitir. Y también te diría, pues eso, que cuides el tema del olor y que trabajes la voz, sobre todo las voces más graves. Como consejo prioritario te diría pues que trabajases la entonación y también las voces más graves, tanto si es en hombre como en mujer, porque ello te facilitará probablemente pues el que puedas dar una sensación más de fiabilidad, de credibilidad, e incluso puedas tranquilizar en un momento determinado a una persona. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, si todavía no lo has hecho, no se te olvide activar la campanita para poderte suscribir a nuestro canal y que te lleguen todos los vídeos que vayamos publicando. Y yo por mi parte, bueno, pues desearte que tengas una buena semana y que nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.